Sí, pero yo insisto... Sí. Perdón un momento, yo creo que lo que fomenta el desacuerdo no son estas causas colaterales, sino lo que fomenta el desacuerdo es la propia ruptura y la propia formación o la propia cultura de las personas respecto de los conflictos, simple y únicamente. Y entender que los hijos no son moneda de cambio en absoluto. Siempre se tiene que buscar el interés del menor y ahí está la responsabilidad de los padres de conseguir un acuerdo, porque quien se separa es la pareja y no los hijos. Entonces los hijos tienen que quedar en segundo plano. Correcto. Si hay acuerdo entre las partes, y antes es lo que te quería comentar, mi experiencia profesional, el acuerdo lo hemos conseguido muchas veces dotando a esa patria potestad de contenido y dando un régimen de custodia amplio, es decir, no únicamente el que se establecería por el juzgado, que es el estándar que normalmente existe, sino dando a ese padre o a esa madre más posibilidades, porque la ley te lo permite y porque la voluntad de las partes lo permite. Entonces, en ese 68% de parejas que de mutuo acuerdo se separan, es bueno saber que también existe esa posibilidad de que las parejas vayan un paso más allá, que doten realmente de contenido a esa patria potestad y que ahí se indiquen los acuerdos que van a llevar a cabo y que serán siempre en beneficio del menor. También te tengo que decir que respecto al porcentaje que dabas del 98% de custodias para la madre y el 2% para los padres, también tendríamos que ver qué porcentajes de padres han pedido la custodia de los hijos, porque a mí me cuesta creer que un juez dé la custodia a la madre simplemente por serlo, sino que si el padre lo pide habrá que probar cuál de los dos está más capacitado, habrá que probar cuáles son las circunstancias, y yo entiendo que el juez tomará la decisión desde la objetividad, no desde una subjetividad. No, como te digo antes, me ha quitado un palo. Vamos a ver, yo vuelvo al comienzo. Es que no me gusta oír hablar, es decir, por lo tonto, y quizá yo le doy la vuelta a la hoja. No me gusta oír hablar de ventajas, inconvenientes, prejuicios, ganancias, pérdidas. Por eso debo reconocer, públicamente públicamente siempre lo hago, ¿no? Es decir, cuando ahora me he metido a estudiar este tema, he notado como la defensa de la custodia compartida demasiado poner el acento en cosas que para mí, personalmente, son accidentales. Volvamos al menor. Si volvemos al menor, yo sí que puedo entender que efectivamente si se otorgan determinados beneficios, vamos a llamarlo así, determinadas cosas a uno u otro, eso puede repercutir en el menor. Ese es mi tema. Es decir, enfocar o sin querer, no digo que sea queriendo, dime Dios de pensar que es queriendo, enfocar el asunto como una lucha entre padres que no tienen la custodia y madres que tienen la custodia, a mí me parece que eso hoy día se te hace falta. Ese es precisamente el problema, José Antonio. Que el escenario actual es lo que tú estás ahora mismo criticando. Es un escenario donde detrás de la custodia hay una pantalla de intereses económicos, patrimoniales, de control afectivo sobre los menores, que son... Control afectivo de ambas partes, perdona, Hay una parte que tiene siempre más ventajas, dice aquella a la que se le concede la custodia. Y te estoy hablando ya ni siquiera de hombres y mujeres, porque yo he tenido clientas mujeres que han sufrido lo mismo que los hombres, que han sido alejados o relegados a un segundo plano. Y Amparo seguramente tiene también experiencia. Sí, pero perdona, Julio, que te interrumpa. Espera que acabe la tesis. Lo que vengo a decir es que es precisamente eso de atribuir a uno de los progenitores beneficios patrimoniales, beneficios afectivos y un papel titular en la educación de los hijos lo que desestabiliza completamente a una jerarquía y un sistema familiar. Lo desestructura. Pero papel titular de la... Y te diría más, mira, un dato objetivo. Cuando la custodia compartida se implementa en Francia o en Suecia, que tiene más madurez, resulta que los padres suecos y los padres franceses son capaces de llegar a acuerdos que los españoles no. Es que está más allá de la voluntad de las partes y de la bondad de cada uno, un sistema que está empujando a la beligerancia, en contra del perjuicio del menor que tú también defiendes. Pero cambiar la sociedad, o sea, cambiar la realidad social, a la cual estoy totalmente de acuerdo, vamos, la realidad social española, la social me estoy refiriendo, tiene que cambiar en muchísimos aspectos. Pero cambiar esa realidad social, a mi modo de entender, no es ni es bueno, ni es conveniente, ni es efectivo cambiarla de modo beligerante, lo vamos a poner entre comillas para entendernos, ¿no? Es decir, y después, cuando hablamos del tema de educación, hombre, yo también habría que tener en cuenta una cuestión, o sea, que antes hablaba
decía Amparo, es decir, la patria potestad corresponde a temas de educación, por poner ejemplos concretos, otra serie de temas. En muchos casos, y no digo más hombres o menos mujeres, me da lo mismo, es que el otro progenitor, digo el otro, o la otra, vamos a emplear la palabra otro género, es que no tiene el menor interés. Porque si tuviera interés, esa corresponsabilidad en la educación se podría llevar a cabo siempre que se emplease los buenos modos, eso todo el mundo estamos de acuerdo. Claro, con lo cual, decir, cambiamos la realidad social, estoy de acuerdo. De entrada habría que cambiar la realidad social para que se llegase a ese punto final de la responsabilidad de ambos por el interés del menor, habría que cambiar la responsabilidad social, estamos en la lucha constante, en los roles que la propia familia deben ir adquiriendo los hombres, los padres y las mujeres, porque los implicaría más a unos y a otros. José Antonio, el problema, y tú como abogado lo sabes, solo un momentito. No, periodista. No abogado, perdón, tiempo que no. Perdón, bueno, pero sí que es verdad que tienes conocimientos amplios de derecho y se te reconoce. Soy colegiado. Bueno, en cualquier caso, lo que venía a decir es que la forma que tenemos aquí y ahora para resolver los problemas de pareja es un sistema de tipo adversarial, que es el sistema que se utiliza para resolver otro tipo de problemas, desde letras de vueltas a problemas de lindes. Y entonces el problema familiar, con todas sus sutilezas, entra dentro de un procedimiento de resolución que obliga a las partes a extremar sus posiciones. Este modelo se considera fracasado en países con una tradición divorcista mucho más amplia que la nuestra, y se fomenta el modelo mediacional y consensual. Es en eso en lo que nosotros estamos intentando concienciar a la sociedad de que lo que no puede ser es cierto, hay una realidad social, pero por otro lado lo que no puede ser es que a nivel institucional se frene precisamente ese cambio social. Fíjate, llega el momento ineludible del corte ¿puedo bajar el bolígrafo? Publicitario. ¿Puedo bajar el bolígrafo? Quedarse usted así 10 minutos y regresamos de inmediato.